Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, letra fea no quiere decir exactamente trastorno de escritura y es por eso que defendemos a todos nuestros médicos y a todos nuestros niños que tienen letra fea y no necesariamente es un trastorno de escritura. Primero que nada vamos a decir que el trastorno de escritura es esa manifestación lingüística súper compleja y única que tiene el ser humano. Evidentemente es un amplio proceso de codificación y decodificación que interviene en muchísimas áreas desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista fonológico, desde el punto de vista sensorial y motor, así como en la parte perceptiva, que es muchas veces la que más hacen y es la última en tomar en cuenta de alguna u otra manera. Cuando nosotros vemos una representación esquemática de nuestro cerebro y vemos todas esas áreas que están allí mencionadas y activadas en cada uno de nuestros lóbulos, desde el lóbulo occipital, donde se supone que integran todas las imágenes y hay recepción de imagen, allí mismo va a haber conexiones hacia la parte parietal y hacia la parte temporal, donde va a haber una decodificación de qué es la imagen, de cómo suena, de cuál es su nombre, para luego tener una secuencia de programar un acto motor en lo que va a ser la ejecución propia de la escritura. Todas las áreas, todos los sistemas de aferencia, eferencia y a su vez las interferencias que van a tener entre ellos va a ser de ayuda y de beneficio para poder lograr que esto se complejice. En la próxima lámina vamos a ver ya un poco lo que es el contexto de lo que es el trastorno de escritura. Si bien es cierto, hablamos de un amplio proceso de codificación y decodificación, la alteración de ese proceso va a ser fallas de integración sensorial. ¿Qué es integración sensorial? La respuesta que tiene nuestro propio cuerpo de nuestros propios estímulos y de los estímulos externos del medio ambiente. Es decir, todo lo que requiere la actividad propioceptiva o toda la interferencia que tiene desde el punto de vista de presión, tendón, articulación, para poder mover cada uno de nuestros segmentos, todo lo que tiene que ver con discriminación táctil para poder manipular y trabajar todas las destrezas de motricidad fina, todo lo que tiene que ver con la gravedad, balance y coordinación a través de los sistemas vestibular, visual y auditivo, en su parte fonológica van a intervenir directamente en ello. Una cosa importantísima que se nos olvida es que no depende tener solamente un nivel cognitivo o una capacidad intelectual amplia si no tenemos o no poseemos una memoria secuencial de eventos apropiados y además una conciencia fonológica bien organizada e integrada. Cuando hablamos de conciencia fonológica no solamente nos estamos refiriendo a la discriminación auditiva, ni a la asociación ni a la categorización, sino a la estructura y el orden en que se le da a ese pensamiento para poder tener unas palabras y posteriormente un lenguaje articulado en forma escrita, que va a ser el proceso propio de la escritura. Luego tenemos todos los aspectos visoespaciales o visoperceptuales, que realmente a pesar de que comienzan muy temprano, su mayor pico es a partir de los 5 años. Por lo tanto, antes de eso tenemos que hacer énfasis en todos los otros elementos que he mencionado anteriormente para poder tener una buena ejecución de todo lo que son los engramas motores y una buena planificación para poder ejecutar este proceso. Si bien es cierto que en el trastorno de escritura nosotros podemos hablar de disgrafia, porque la palabra disgrafia va a incluir todo ese proceso o ese procesamiento que tiene que ser como la imagen que están viendo. Fíjense ustedes lo complejo de la entrada sensorial y la salida motora, de la verbal y la no verbal, de todos los elementos necesarios para poder integrar el proceso inicial de lo que es ese proceso de codificación de la escritura. Cuando nosotros hablamos que eso está alterado, vamos a mencionar disgrafia. La disgrafia, como tal, es la alteración que pueda tener, bien sea de índole adquirida o de índole, ¿me permite la página anterior? Porque esa ruta va a tener como dos grandes vías. La ruta léxica, que es la conversión fonema-grafema, y la ruta fonológica o topográfica, que va a ser la conversión de la imagen, ¿ok?, con lo que es precisamente el sonido de la palabra articulada. Una de las cosas importantes en considerar la disgrafia es a qué se debe la disgrafia. La disgrafia puede deberse a muchos factores. Nosotros podemos tener lo que es una disgrafia desde el punto de vista adquirida bien sea
neurológica, por una lesión, por un insulto desde el punto de vista de ejecución como tal, o podemos tener disgrafias de tipo funcionales o evolutivas. Cuando nosotros planteamos esta ruta de conversión fonema-grafema, sonido-símbolo, imagen-palabra, vamos a hacer rápidamente un ejercicio en la próxima lámina de que nosotros podemos perfectamente, no importa el orden en que estén las palabras o como tal las letras, porque realmente la única cosa importante es la primera y la última en la posición en que estén correctas. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre precisamente a través de la conciencia fonológica y de las rutas que yo explicaba anteriormente. Necesitamos que haya un conocimiento de ese sonido, de esa conversión, de esa discriminación, de ese orden, para poder comprender lo que estamos leyendo y así, aunque esté escrito la primera y la última y en el contexto del medio totalmente erróneo, podamos entender el significado como un todo y no como a sí mismo. Entonces, haciendo un poco el énfasis del trastorno de escritura, tenemos que las disgrafias generalmente van a ser una consecuencia de una dificultad de aprendizaje. Esa dificultad de aprendizaje efectivamente va a ser más de orden específico, bien sea a la escritura o bien sea a la lectura, dependiendo de los componentes que estén incluidos en esta mención. La clasificación de la disgrafia la podemos mencionar en varios órdenes. Como decía antes, adquirida neurológica porque hay un insulto donde va a haber una alteración de todo lo que es la planificación semántica, de la estructura sintáctica o del procesamiento del léxico como tal y de los engramas motores per se. Y tenemos las funcionales o evolutivas, ¿okay? Que ya allí va a ser, como su nombre lo dice, evolutivas, que ocurren durante el proceso de lo que es la formación escrita. Básicamente lo que vamos a ver allí es todos los errores de evocación léxica o evocación de memoria secuencial, todo lo que tiene que ver con la parte de lateralización, que es lo que se refiere, ¿a qué se refiere? A la dominancia puntual adquirida o preferencial, es decir, aquellos niños zurdos contrariados o diestros contrariados. Alteración de conciencia fonológica, alteración de la percepción visoespacial y coordinación mecánica o alteración de motricidad fina, más que todo por factores ergonómicos. Cuando nosotros tenemos ya el panorama de qué es escritura, cuál es la clasificación, por qué se define disgrafia, y este término hay que darlo a partir de los 8 o 9 años, que es cuando el proceso, digamos, de lectoescritura es más formal y empieza uno a observar que pudiera tener una mayor predisposición a esta alteración. Entonces vamos a ver a qué llamamos disgrafia de contenido. ¿Cómo podemos nosotros presumir inicialmente que tenemos una disgrafia de contenido? Cuando la escritura espontánea específicamente es ilegible. Igualmente cuando hay un deletreo oral muy pobre, pero vemos que el dibujo es un dibujo apropiado. Entonces, una característica de ello es la imagen que ustedes van a tener allí, donde la van a ver muy ilegible, con muchos errores desde el punto de vista de organización, de todo lo que es evocación semántico y planificación, y estamos viendo que no solamente es la forma motriz, sino forma y contenido, lo que antiguamente se llamaba disgrafia tipo disléxica. También tenemos la disgrafia de tipo motriz, que en esa disgrafia de tipo motriz vamos a ver que realmente ambos, tanto lo que es copia, contenido, espontáneo, va a estar comprometido. Pero vamos a ver que realmente una de las cosas más relevantes es el dibujo, ¿ok? Con 2 o 3 puntos de desviación. ¿A qué nos referimos a esto? Vamos a ver un dibujo totalmente alterado, como el que van a ver en pantalla. El deletreo oral es promedio, pero sigue siendo todo lo que es dictado, espontáneo y copia ilegible. Entonces ustedes ven ahí en el test de Rey, por ejemplo, la alteración significativa que tiene el dibujo o la representación del dibujo de estos amiguitos. En el próximo tipo de disgrafia, que lo llamamos la disgrafia de tipo subespacial o espacial, estamos hablando de los tipos más comunes de disgrafia evolutivas. ¿Okay? Vamos a ver que la copia, el dictado, también son ilegibles, el deletreo oral generalmente es promedio y el dibujo es muy problemático. Una característica de estas disgrafias espaciales, como la ven allí,
Fíjense ustedes que no hay punto de referencia, orientación, formación ni constancia de la forma, sino totalmente un compromiso general. También llamamos algo muy particular cuando estamos hablando de disgrafia evolutiva, la pseudodisgrafia, que a pesar de la alteración espacial que pueda tener de todos los elementos y de cada uno de los elementos escritos, por ser una persona que está en proceso de formación de 5 o 6 años, no se le da el término de disgrafia per se, sino de una pseudodisgrafia que hay que tomar una consideración importante para su reeducación. Ahora bien, hemos hablado un poco de todo el evento, de lo que es ese concepto. ¿Cuáles son las causas? Una de las causas muy puntuales, como decía antes, es todo lo que tiene que ver con la dominancia manual. A veces cometemos muchos errores en orientar muy tempranamente a los niños a una preferencia manual, cuando todo niño desde muy temprano debe usar ambos lados del cuerpo por igual. Y tan solo cuando comienza el periodo de formación académica, ellos van definiendo y todo lo que es la actividad de la vida diaria, cuál es su lado más preferente para posteriormente, a partir de los 6 años que se inicia la dominancia, empieza toda la etapa lingüística y perceptiva a integrarse entre ellos. Luego tenemos las alteraciones ergonómicas, mecánicas y motoras, que son otra de las causas más comunes de las disgrafias evolutivas. Y finalmente tenemos todas las causas de tipo pedagógicas o mecánicas. Y ustedes dirán, ¿cómo que pedagógicas? Bueno, los tiempos han cambiado, estamos en el siglo, ya pasamos al siglo XX, estamos justo en el 2017 y nosotros necesitamos hacer cambios y aumentar nuestra flexibilidad a la hora de dar instrucción, de conocimiento, de orientar apropiadamente a los zurdos, de qué tipo de materiales poder usar, incluso de qué tipo de adaptaciones muy tempranamente y no a última hora podemos empezar a tomar para favorecer a que esto no se ejecute el tipo de disgrafia. Otra de las cosas que me parece relevante mencionar es que teniendo esto, podemos ver rápidamente los componentes ergonómicos que más nos alteran a la hora de escribir. Una mala postura al sentarnos, un mal agarre del lápiz por desconocimiento de cuál es la fase evolutiva del agarre del lápiz. Como nosotros sabemos, todo niño muy temprano de 11, 12 meses tiene un proceso de agarre del lápiz que necesita evolucionar en la medida que va aumentando su capacidad desde el punto de vista gráfico. En la lámina que ustedes van a ver a continuación, ven la secuencia de la evolución del agarre del lápiz, donde ustedes ven que a los 18 meses tenemos un agarre palmar supinado, a los 2 o 3 años digital pronada, y a partir de los 3-4 años comienzan los agarres más funcionales. Lo ideal sería que el agarre fuera trípode dinámico, es decir, con el dedo pulgar y el dedo índice, donde hubiese una movilidad de los dedos y no de la muñeca ni del brazo, para poder favorecer la fluidez de la velocidad de la escritura, que es lo que se quiere en términos generales. Otro elemento importante a considerar en la próxima lámina es precisamente que estos agarres inadecuados, fíjense ustedes cómo bloquean, lo que es la fluidez y la manipulación o lo que va a ser precisamente la forma, la constancia de la forma en la escritura, porque son bloqueos importantes en ese primer espacio y en esa función que tiene que tener la motricidad fina para escribir, y estas son cosas que debemos resolver muy tempranamente, porque aunque el niño tenga muy buena letra, pero está con estos agarres, pues en un futuro vamos a tener ese compromiso de disgrafias evolutivas. Consecuentemente a esto vamos a hablar entonces de qué podemos hacer en función de esto. Hablamos un poco ya de las señales de alarma, hablamos un poco de todo lo que tiene que ver con qué vamos a hacer cuando nuestros niños agarren inadecuado, tengan excesiva presión, se lateralicen para poder escribir, tengan una dificultad en la letra, pero especialmente empiecen a decir estoy cansado, me duele, tómenle en cuenta, porque es una razón importante a considerar tempranamente. Otra de las señales de alarma que son importantes ya en niños un poco más grandes en el proceso directo de escritura, vamos a tener la dificultad específica para entender los dictados, para poder copiar lo que se está haciendo. Son otras dificultades que tenemos que tener muy presentes. Las espasmofemias. Las espasmofemias son calambres del escribiente.
Muchas veces son secundarios adquiridos neurológicos y otras veces son evolutivos. Hay que tomar en cuenta esto. El niño que se detiene frecuentemente en la escritura, el niño que se autodicta para copiar, el niño que precisamente tiene una dificultad en mantener la constancia y la fluidez. Todo ese tipo de coordinación, de movimiento y de secuencia de dedos en motricidad van a alterar todo el proceso de lo que es la escritura. ¿Ok? Muchas veces incluso los niños que mezclan cursiva e imprenta tienen mucho que ver con estas alteraciones. Ahora bien, planteando esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Tenemos que tener como especie de un algoritmo de intervención. Y es, lo primero, empezar a evaluar los componentes de legibilidad. ¿A qué se llaman los componentes de legibilidad? ¿Cuál es la orientación que tiene que tener? ¿Cuál es la ubicación de la letra? ¿Cuál es el tamaño o la proporción? Entonces, eso es importante tenerlo presente porque efectivamente de esa manera podemos nosotros evaluar de una manera inicialmente a nivel de casa, a nivel de colegio informal, hasta poder hacer unas evaluaciones desde lo más simple hasta lo más complejo. La corrección generalmente se plantea en todas las actividades motoras, ergonómicas, lo que llamamos motricidad fina y desde el punto de vista perceptivo. Cuando hablamos de modificación ya estamos hablando incluso de cambio o forma del diseño curricular.